Buenas tardes, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a las directoras de este coloquio por darnos la posibilidad nuevamente de volver a encontrarnos en este espacio tan valioso. El trabajo que voy a comentar brevemente en esta instancia del video se titula Las temporalidades de la vanguardia en la revista Poesía Buenos Aires, y lo que me interesa es destacar algunas de las principales características, bueno, las que yo considero, de esta revista en relación con el problema o el eje planteado para este encuentro que tiene que ver con la idea de exposiciones en el tiempo. La revista Poesía Buenos Aires fue dirigida por Raúl Gustavo Aguirre. Acá está, perdón, no podía pasar la página. Fue dirigida por Raúl Gustavo Aguirre a lo largo de 10 años, entre 1950 y 1960. Es considerada como la producción colectiva más representativa de la llamada vanguardia invencionista y a su vez como una de las publicaciones centrales para comprender las transformaciones de la poesía en Argentina entre la vanguardia de 1920 y la emergencia de nuevas poéticas en los años 60. ¿No? Esta es una hipótesis que está presente tanto en los trabajos de Luciana del Giso como de Martín Prieto, que aunque tienen, digamos, diferencias entre sí, este es un punto común y por eso lo destaco. A lo largo de los números de Poesía Buenos Aires, publicaron allí autores como, digamos, en algunos casos publicaron por primera vez, autores como Francisco Pacurondo, Leonidas Lamborghini, Alejandra Pizarnik, Hugo Gola y Juan L. Ortiz. Si bien Raúl Gustavo Aguirre fue el único director que se mantuvo desde el primero hasta el último número, ¿no? Que fueron un total de 30, hubo otros codirectores como Jorge Enrique Móvili, Wolf Reutemann, Nicolás Espiro y Edgar Bailey, que fueron sucediéndose en periodos de entre 1 y 3 años. Se trató de una revista exclusivamente dedicada al género poético, en torno al cual observamos que hay una búsqueda muy intensa por definir la función del poeta y una concepción propia de poesía. A su vez, Poesía Buenos Aires surge entre una serie de filiaciones vanguardistas entre los años 40 y 50, ¿sí? de una serie de revistas que la anteceden, como la revista Arturo, la icónica revista de 1944, revista Programa Manifiesto, que planteaba ya el lugar de la vanguardia como figura del júbilo, como rechazo de toda melancolía, pero también, y más cercana todavía, la revista contemporánea dirigida por Juan Jacobo Bajarlía, los cuadernos Invención de la Asociación Arte Concreto Invención y el suplemento Poesía de la misma asociación. La pregnancia de esos vínculos, digamos, puede leerse en el primer número de la revista, donde el término invencionismo, ¿no? aparece central en la segunda página, pero poco a poco va a ir siendo abandonado, mientras que a su vez el término vanguardia es reconfigurado, es decir, se abandona lentamente un término que la remite a una inscripción en una escuela estética, como para usar un término propio de los actores de esta revista, pero sí se mantiene la inscripción en la idea de vanguardia, que a su vez se ve constantemente reformulada y reinterrogada. Poesía Buenos Aires, a su vez, puede leerse en el marco de una serie de conflictos culturales del periodo de su publicación, ¿no? de los años 50, que está marcado especialmente por el problema de las temporalidades en el arte, pero que no se restringe a una cuestión, una tensión entre lo nuevo y lo agotado, o lo nuevo y lo viejo, sino que incorpora también la idea de exigencia de época, es decir, cuáles son los discursos o discursividades esperables para la crítica y la poesía después de 1945. Esta es una pregunta que atraviesa esta publicación y otras, y traigo el año 1945, porque es un año que destacan distintos protagonistas de publicaciones culturales, como año que refiere, por supuesto, al fin de la Segunda Guerra Mundial y los debates en torno al humanismo, como también a la irrupción de la experiencia del peronismo en Argentina. En ese marco, ¿no? las experiencias de la vanguardia eran percibidas
podremos decir que había un consenso con respecto a eso, eran percibidas como caducas, agotadas, fuera de lugar, en un tiempo que reclamaba, según artistas, digamos, y revistas tan diversas como Sur, Contorno, Verde Memoria o El 40, ¿sí? Todas ligadas a estéticas e ideologías incluso opuestas, se planteaba desde esos espacios que lejos de una búsqueda lúdica o de renovación, la época exigía seriedad, olvido del juego, olvido del goce y de todo aquello que careciera de un interés constructivo. Sin embargo, digamos, por parte de quienes estaban, digamos, a la búsqueda de ciertos deseos de renovación, e intentaban recuperar un repertorio de valores, acciones y reenvíos experimentales, debían asumir tanto lo que ellos mismos llaman como fracaso de los manifiestos, ¿no? Esta es una idea que aparece tanto, por ejemplo, en Aguirre, en la revista Poesía Buenos Aires, como por parte de Pellegrini, en la revista Pellegrini, el gran difusor del surrealismo en Argentina, en otra revista contemporánea, Poesía Buenos Aires, que es Ciclo, es decir, asumían los deseos de renovación planteando un fracaso de los manifiestos, pero a su vez, digamos, afirmaban que no podía verse, por lo menos en la región, es decir, en Argentina, agotada una experiencia que, según ellos, ni siquiera había tenido del todo lugar, ¿no? Y ahí entra un cuestionamiento a lo que hicieron con las vanguardias, o lo que hizo con la vanguardia la generación del 20. Entonces, en este dilema entre fracaso, necesidad de renovación y la exigencia de tener un mensaje que encarnar, digamos, esta exigencia de seriedad que circunda, digamos, atraviesa las discusiones en un conjunto amplio de publicaciones periódicas, aparecen, ¿no?, ciertos desfasajes temporales por parte en relación con la vanguardia en Poesía Buenos Aires, pero que no son desfasajes entre Europa y Buenos Aires, sino respecto de la propia historicidad de sus prácticas. En este punto me interesa sí, entonces plantear la ambigüedad que atraviesan a la revista Poesía Buenos Aires desde la figura del poeta, ¿no? Digamos, el poeta en Poesía Buenos Aires es tanto un profeta, es decir, alguien que encarna la posición de una suerte de bate con un poder superior respecto de las interpretaciones de la época, como el hacedor de una poesía desmantelada, es decir, una poesía desañadida de adiciones sentimentales, valoraciones, retóricas y mensajes trascendentales. Esta ambigüedad, que fue también señalada por Daniel Samoilovich en el número especial sobre Poesía Buenos Aires en la revista Punto de Vista, me interesa particularmente porque cobra otra inflexión si la pensamos a la luz del problema temporal que atraviesa la revista, es decir, habría una ambigüedad en la figura del poeta que encarna tanto aquello más característico con la vanguardia, como puede ser el desmantelamiento, ¿sí?, de los valores retóricos, simbólicos y trascendentales de la poesía, como cierta posición destacada como la de profeta, en tanto que la vanguardia también en la revista aparece, ¿no?, según esa doble inflexión temporal. Entonces, bueno, para dar cuenta de este problema, organicé la exposición en dos momentos. Por un lado, una descripción de algunos rasgos de Poesía Buenos Aires, y después, en un segundo momento, cómo aparece este problema de la ambigüedad temporal y de concepción en torno a la figura del poeta en distintos espacios de la revista. Con respecto entonces a las características de Poesía Buenos Aires o algunos rasgos, yo tomé estas tres dimensiones que tienen que ver con la concepción de poesía que se promovió desde sus páginas, la posición respecto al devenir institución y la visualidad. Con respecto a cuál fue la concepción de escritura poética o de poesía que aparece en Poesía Buenos Aires, bueno, esto ameritaría un trabajo especial, por supuesto, porque ahí pueden aparecer matices, inflexiones y voy a incurrir en generalidades, pero en principio podremos identificar, ¿no?, la búsqueda de
ese desmantelamiento, que es una palabra que utiliza mucho Aguirre y la utiliza principalmente en el número 3 de la revista, desmantelamiento de la poesía con respecto a los tópicos y retóricas de las poéticas neorrománticas y neorrealistas que habían caracterizado a la generación del 40, la ampliación de la afinidad entre, digamos, poesía y novedad, digamos, ampliación respecto a inscribirse en lo que se llamaba una escuela estética determinada, es decir, que lo contemporáneo o esa poesía desmantelada no se restringiera específicamente a invencionismo, surrealismo o poesía madí, sino que adquiriera criterios de contemporaneidad por fuera de esas divisiones, y la búsqueda de elaborar, digamos, una teoría en torno a la poesía en sus propios términos, es decir, una teoría que emergiera del poema. Con respecto al el devenir institución, digamos, esa es una cita que es textual de Rodolfo Alonso, uno de los integrantes de Poesía Buenos Aires, siempre recordado como el más joven de Poesía Buenos Aires. Es interesante acá señalar lo siguiente, ¿no? En una entrevista que le hacen a Rodolfo Alonso, que luego es también un texto introductorio de su parte a una antología de Poesía Buenos Aires, enumera cuáles son todos esos espacios de poder, ¿no? Lo llamo así, espacios de poder, respecto de los cuales Poesía Buenos Aires está afuera, ¿no? Entonces dice, bueno, Poesía Buenos Aires estaba afuera de los suplementos literarios, enfrente de la revista Sur, afuera de la cultura oficial, afuera de la Facultad de Letras, dice, afuera también o en contra de la política del Partido Comunista, y por supuesto dice también de lo que llama poesía decorativamente populista para referirse a cierta zona de la poesía peronista de la época. Entonces, estos espacios respecto de los cuales Poesía Buenos Aires se constituye como una afuera, están en relación a su, digamos, posición de no devenir institución, para lo cual, a su vez, aparecen determinadas estrategias ya económicas de la revista. Por ejemplo, el rechazo a tener publicidades, lo que lleva a la revista a financiarse, según dicen sus integrantes, mediante bonos contribución, fiestas y preventas. Bueno, algo que nos puede sonar incluso cercano en el tiempo. Pero hay una cuestión más, digamos, y esto es con respecto a la visualidad de la revista, que me interesa para poner en relación con la dimensión de lo institucional. Porque la revista Poesía Buenos Aires, como ven, ¿no? Rechazó tener imágenes, fotografías, ilustraciones, reproducción de obras. Es una revista exclusivamente textual. Sin embargo, le da un lugar muy importante al diseño y la diagramación. La encargada de esto fue Nélida Fedulio, quien se ocupaba de pensar tanto la dimensión de la disposición de los textos como su tipografía, como la organización y su exposición, ¿no? En la página. Y las páginas de Poesía Buenos Aires no están numeradas. Ese número que ustedes ven ahí es el número de la reproducción facsimilar por la Biblioteca Nacional, pero los originales de Poesía Buenos Aires no tienen número. Algo interesante para pensar no solo, digamos, en la interrupción o la suspensión de cierta condición de linealidad respecto de cómo leer una revista, sino también la posibilidad de que, en cierta forma, ¿no? cada página o cada poema constituye la posibilidad de ser retirado, ¿no? Casi como una obra tipográfica en algunos casos, y uno podría pensar, bueno, esto es lo propio de la institución arte, ¿no? Digamos, seleccionar, extraer y colocar en otro contexto. Sin embargo, en lo que hace Poesía Buenos Aires en este punto, al hacerlo desde la revista, digamos, y obviando esas paginaciones, es también establecer la ausencia de mediación entre el lector y la revista en la decisión de bueno, qué es lo que se extrae, cómo se lo retira, se lo recorta o se lo reorganiza según el deseo de quien lee, ¿no? Y ahí también puede pensarse esta forma ambigua de estar afuera y pensar desde un gesto institucional. Bueno, y esto entonces con respecto a algunas características principales. Y me apuro entonces para ir digamos, retomar la hipótesis sobre esta ambigüedad con respecto a la figura del poeta, ¿no? Este poeta que aparece tanto como
como profeta agobiado por su propio tiempo, como alguien que encarnaría la figura del júbilo, de lo desmantelado, de lo neutro y del desmantelamiento simbólico. Para eso, digamos, me centré en tres cuestiones. Una es cómo aparecen esas figuraciones por parte de los integrantes de Poesía Buenos Aires y cómo aparece en la traducción de algunos de los poetas que la revista traduce casi de manera programática, como René Char y Oswald de Andrade, digamos, que tienen un lugar más que relevante y digamos, destacada presencia en los números de Poesía Buenos Aires. En segundo lugar, el problema de la indeterminación con respecto al sentido de contemporaneidad, y por último, la inflexión temporal que aparece en la figura del crítico, ¿sí? Es decir, cómo aparece ese mismo problema de la ambigüedad temporal a la hora de leer una obra crítica. Con respecto al primer punto, entonces, ¿no? Digamos, cómo aparecen estas figuras y formulaciones del poeta, leo, por ejemplo, en el número inicial de la revista, hay casi un monumentalismo de la figura del poeta que se construye con imágenes que aluden, ¿no?, a estas dos fuerzas, la del júbilo y del agobio. Entonces, por ejemplo, el poeta es quien ha venido a sustituir razones, a hundirse en el crecimiento del tiempo agobiado, a resistir la dictadura y la anarquía, la melancolía, la carcajada sin brazos, la muerte y la vida. Es quien sufre porque supera a su naturaleza y a su ciencia. Y acá es muy interesante porque aparece en una misma oración, ¿no?, que en el texto que se titula El poeta, que es el que veíamos acá, ¿no?, ese texto portada, aparece la palabra júbilo rodeada de una serie de condiciones. Se dice: al poeta habrán de acercársele porque en tanto conserva sus razones, su juventud y la inviolable pujanza de su origen, transmitirá un júbilo insospechado para aquel que resista la intensidad de su desnudez y la justificación de su dramática paradoja. Es decir, ¿no?, que esta figura del júbilo aparece, ¿no?, atravesada por los tormentos que sufre el poeta. Y a su vez, como en otro poema, digamos, que se publica en ese primer número de Poesía Buenos Aires, el júbilo es dependiente de un diagnóstico, ¿no? Es decir, como en el poema que Aguirre le dedica a Apollinaire, el júbilo aparece en relación también a un compromiso, ¿no? Dice, por ejemplo, Aguirre de Apollinaire, dice: hay un poeta preparado para cada injuria, para cada día que se pretende despojar de su júbilo. Y como tú, Guillermo, está en el frente y te saluda. Es decir, que esa condición del júbilo, como ese diagnóstico, es nada menos que el frente de batalla, ¿no? Digamos, y acá se recupera cierta dimensión del compromiso. Esto, bueno, está reñido incluso con estas figuras que la revista retoma, como René Char y Andrade. Por ejemplo, René Char en el número 13-14, que la revista, perdón, en el número 11-12, donde se le dedica un especial, se traduce una entrevista a Char. Y allí el poeta francés dice, digamos, ironiza acerca de que al poeta se le ha tentado con, cito, la sombra clara de un gran ideal. O en el número 15, por ejemplo, Oswald de Andrade habla de la poesía como aquello que tiene una cara neutra y que barre con la posibilidad de la afirmación subjetiva. Y dice, por ejemplo, cito: tu gota de bilis, tu careta de gozo o de dolor en la oscuridad son indiferentes. Y bueno, para terminar, porque ya me estoy quedando sin tiempo, me parece interesante destacar estas últimas dos cuestiones. Por un lado, cómo aparece la indeterminación del sentido de contemporaneidad a lo largo de todos los números, ¿no? Como el contemporáneo en un momento aparece como reñido a la idea de vanguardia. Por ejemplo, vanguardia somos los que no somos contemporáneos, pero luego contemporaneidad aparece por el mismo poeta, ¿no?, que es Jorge Enrique Móvili, asociado a aquello que es nuevo y desconocido, y estos criterios empiezan a conjugar la posibilidad de seleccionar quiénes son los poetas que integran la nueva poesía en Argentina. Y por último, la inflexión temporal que aparece en la figura del crítico, y acá tomé un texto de Nicolás Espiro que se llama La personalidad en el arte,
donde Spiro, digamos, cuestiona las lecturas según las cuales una obra sería importante en tanto representa o refleja las características de un tiempo histórico. Entonces dice Spiro, que una obra de arte refleja, después de un cierto número de siglos, un estado social que es necesario conocer y asimilar para llegar a su plena comprensión, me parece la menos importante y la más exterior con respecto al arte de las afirmaciones. ¿No? Entonces propone, por el contrario, pensar la obra de arte, dice, lo bizantino, lo fútil, es decir, aquello más débil que escapa a las claves de lectura de su propia época. Me parece una lectura que es súper interesante para pensar estas pequeñas como transtemporalidades de la obra de arte anclado al problema de la vanguardia en una época, y que casi, digamos, este texto de Spiro hasta dialogaría, ¿no?, con el texto de Rancière sobre el anacronismo y el historiador. Bueno, estos elementos entonces, perdón que me acelero para terminar, ¿no?, desde las formulaciones de la función del poeta, la indeterminación de la contemporaneidad, o cómo aparece este desfasaje entre la obra y su tiempo a la hora de pensar la tarea del crítico, me parece que son importantes para pensar la relación entre vanguardia y temporalidad en Poesía Buenos Aires, porque marcan una ambigüedad que podríamos decir es propia a una revista heterogénea con más de 30 números, más de 10 años, pero que aparece muy localizada cuando de lo que se trata es de pensar una vanguardia que ya no tiene lugar y al mismo tiempo parece necesaria como aquello que nunca terminó de haber venido. Bueno, desde ya, muchas gracias.